Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores. El vídeo de hoy vamos a tratar un tema importantísimo y súper nuevo, ¿vale? Que es el de la ventanilla única europea. Vamos a decir qué es, cómo funciona, qué vamos a tener que hacer con el IVA. Esto aplica no solo a vendedores de Amazon, sino a cualquier vendedor que realice ventas a distancia, ¿vale? Así que, sin nada más, comenzamos. Lo primero que os tengo que decir es que no soy asesor fiscal, ¿vale? Nada lo que diga es una recomendación y puede que además cometa bastantes errores y que la información que aquí se exponga pues no sea la correcta, ¿vale? Desde luego que yo he hecho me he esforzado en dar la mejor información posible, es información que yo he conseguido mediante la agencia tributaria llamando muchísimas veces y también pues consultando a mis asesores fiscales, ¿vale? Pero no necesariamente lo que aquí os diga estará bien y por eso os recomiendo que antes de nada preguntéis a vuestro asesor fiscal, ¿vale? Y que si tenéis dudas, pues también vosotros podéis ir a la agencia tributaria, ¿vale? Aquí y pues consultar la información que tienen y también podéis mandar un correo a este correo que han habilitado en específico para todos los temas de la ventanilla única o también les podéis llamar. No obstante, tenéis que saber que os deseo mucha suerte porque actualmente no tienen ni idea. O sea, es vergonzoso, pero no tienen ni idea. No obstante, según vaya pasando el tiempo, pues bueno, no les quedará otra que menear un poco y enterarse, ¿vale? Entonces igual cuando vosotros llaméis pues tendrán un poco más de idea y eso espero. Y vamos a comenzar explicando qué son las ventas a distancia y por qué es esto importante. Porque la ventanilla única aplica a las ventas a distancia. Si no es una venta a distancia, no aplica, ¿vale? Por eso tenemos que tener muy claro que es una venta a distancia. Y una venta a distancia es, pues, por ejemplo, cuando realizamos una venta desde España a Italia, ¿vale? Cuando el inventario está físicamente en España y se lo enviamos a un consumidor final en Italia. Esto, como ponemos aquí, es una venta a distancia, ¿vale? Y es lo que pasa, pues, por ejemplo, en Amazon, en el European Fulfillment Network, EFN, que es por defecto la opción que tenemos de exportación, ¿vale? Sin embargo, si el inventario está en Italia y el consumidor final está en Italia, es decir, que va de Italia a Italia, pues esto no sería una venta a distancia, ¿vale? Sino que sería una venta nacional en Italia. Y esto pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo paneuropeo, que estamos almacenando en los países, en los diferentes países y estamos vendiendo a esos consumidores finales. Entonces eso no es una venta a distancia. ¿Y quiere decir esto que entonces si estáis haciendo paneuropeo no os tenéis que adherir a la OSS? No, porque aún haciendo paneuropeo también podéis realizar una venta a distancia, por ejemplo, inventario de Italia y se hace una venta aquí a Suiza. Pues eso sería una venta a distancia y podríais tener que adheriros a la OSS, ¿vale? No obstante, con los ejemplos que vamos a ver al final lo vais a entender mucho mejor. ¿Y cómo estaba hasta ahora? Esto que vamos a presentar ahora ya no aplica, ¿vale? Pero para que sepáis, por si acaso leéis por algún sitio, si veis algo de esto, esto ya no aplica, ¿vale? Es pasado, pero para que lo sepáis, hasta ahora cada país tenía un umbral, ¿vale? Cada uno el suyo, Alemania tenía 100.000, Italia 35, etcétera, etcétera, y era un umbral de venta a distancia. ¿Y esto qué quería decir? Pues básicamente que si yo desde inventario localizado en España vendía a venta a distancia a Alemania y no me pasaba de 100.000 euros, pues yo podía seguir aplicando el IVA español, aunque también tenía la posibilidad de aplicar IVA de destino, pero entonces ya me tenía que registrar en Alemania, pero lo normal era pues que no me registro en Alemania, ¿vale? Y porque no estoy obligado y básicamente estoy aplicando IVA de origen, es decir, de España, a todas mis ventas de Alemania y no hago ni declaraciones de IVA en Alemania ni tengo un número NIF IVA alemán, ¿vale? Solo tenía esa obligación cuando me pasaba de los 100.000 euros o cuando tenía almacenado inventario en estos países, ¿vale? Actualmente esto sigue vigente, es decir, si tenéis inventario en Alemania, Italia, Francia o distintos países, ¿vale? Donde tengáis inventario, entonces ya estáis obligados a tener un NIF IVA de ese país y también de realizar pues declaraciones de IVA en esos países, ¿vale? Por eso, si estáis con pan europeo, eso ya lo sabréis, pero por si acaso os lo digo. Entonces, esto es como estaba hasta ahora y ahora, desde el 1 de julio,
lo que se aplica es, se eliminan los umbrales a distancia que hemos visto, ¿vale? Y se aplica un nuevo umbral unificado de 10.000 euros al año para ventas a distancia en conjunto. Es decir, no es 10.000 a Alemania, 10.000 a Italia, 10.000 a Francia, no, es 10.000 para todos en conjunto. Por consiguiente, si hacéis ventas a distancia a Alemania por un valor de 5.000 euros y a Italia por un valor de 5.001 euros, es decir, en conjunto 10.001 euros, ya os habéis pasado, ¿vale? Y si no os pasáis de estos 10.000 euros, pues bueno, no os tenéis que preocupar, podéis seguir aplicando IVA de origen, pues por ejemplo de España, y no hacer nada nuevo ni registrados en ningún sitio. Pero si vuestra casuística es que sí que os pasáis de 10.000 euros, que es muy fácil, pues obligatoriamente las ventas a distancia tendrán que llevar el IVA de destino. ¿Y cómo podemos aplicar legalmente este IVA de destino? De dos maneras. Una, la nueva, que es inscribirse en la ventanilla única europea, o la de toda la vida, que es sacarse el IVA de destino, pues de Italia, Alemania, donde sea, y realizar declaraciones de IVA ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Pues claro, que si estamos vendiendo en 5 países diferentes, pues tendríamos que hacer 5 declaraciones de IVA diferentes, que eso es un dinero, tener 5 números de IVA diferentes, que eso también sacarlos es un dinero, entonces es más tedioso, ¿vale? Pero se puede seguir haciendo y estaréis obligados de hacerlo si es que tenéis inventario en estos países, ¿vale? Que es como lo que hemos dicho antes. Si tenéis inventario en otro país que no sea España, seguís estando obligados a tener un NIF IVA de ese país y hacer declaraciones de IVA en ese país, ¿vale? Y si optáis por la opción fácil, que es la de la ventanilla única, pues funciona de la siguiente manera. Es un sistema optativo, lo pongo aquí porque realmente es optativo, pero si realizáis más de 10.000 euros, entonces, y queréis seguir vendiendo y no queréis sacaros un IVA de destino, un NIF IVA de destino, entonces ya es obligatorio, si no, no estaríais siguiendo la ley, ¿vale? Entonces, mediante la ventanilla única lo que se hace es una declaración trimestral, ¿vale? En este caso, en España, el modelo 369, de todas las ventas a distancia B2C, es decir, a consumidores finales, no a empresas, porque si fuese B2B no tiene IVA, ¿vale? Y se declararía este IVA en el país de domicilio fiscal, en este caso España, y nos inscribimos en el modelo 035. Vamos a verlo con este gráfico. Nosotros somos una empresa española. Nos inscribimos, para empezar, en la OSS mediante el modelo 035 y luego trimestralmente, mediante el modelo 369, le decimos a España: oye, España, Hacienda, querida mía, he hecho unas ventas en este trimestre de tanto a Italia, Francia, Holanda y Alemania y he aplicado tanto IVA. Y se lo pagamos a España. Y España luego se lo paga a las distintas haciendas. Entonces, mediante un solo modelo, que encima está en español, pues y se lo pagamos toda España y luego España se lo paga a las diferentes haciendas, ¿vale? Y si no hacemos esto, pues entonces estaremos en esta casuística, que sería que estamos obligados a registrarnos en las diferentes haciendas de los estados de la Unión Europea y también tener un IVA de ahí y además hacer las declaraciones de IVA en esos estados, ¿vale? Entonces es o esta opción, que es lo que hemos visto aquí o aquí. Pero recordamos, nuevamente lo repito porque es muy importante, que si tenéis inventario en estos países, entonces ya no es una opción la de que os podéis, si queréis, registrar aquí y hacer unas declaraciones de IVA en estos países. No, si tenéis IVA en estos países, o sea, si tenéis inventario en estos países, ya es obligatorio hacer las declaraciones de IVA en estos países y de tener un NIF IVA de estos países, ¿vale? Eso, no obstante, así era igual antes, ¿vale? Entonces, si estáis haciendo paneuropeo, pues estáis obligados a registraros en IVA en esos países. Y la OSS pues tiene, hay varios tipos, ¿vale? Los más importantes son régimen de importación, que es IOSS, que es básicamente, pues aplica AliExpress, dropshipping, etcétera, que es cuando viene directamente el producto, por ejemplo, de China, al consumidor final.
Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de vosotros donde vais a estar es en el régimen de la Unión, que es que el producto ya está en la Unión Europea y se lo enviamos, ¿vale?, al consumidor final. Es decir, el producto ya está aquí en España y se lo enviamos al consumidor final en Italia. ¿Quiere decir esto que entonces no podemos hacer importaciones? Sí, claro que sí, pero la diferencia es que la importación la hemos hecho desde China, por ejemplo, a España, ha pasado por la aduana española, ¿vale? Ya hemos hecho el despacho de aduanas y ahora ese inventario ya está en España, ¿vale? Y por lo tanto ya está en la Unión Europea. Y de España coge y va a Italia, por ejemplo, ¿vale? La otra opción, la de importación, que es aquí, es cuando es una importación, o sea, que es una unidad, por ejemplo, y viene de China y directamente va a un consumidor final de Italia. Eso es lo que pasa con AliExpress, dropshipping, etcétera. Eso es otro régimen, no lo vamos a explicar aquí porque si no sería muy largo, ¿vale? Pero básicamente que sepáis que se les ha acabado el chollo que tenían hasta ahora, que era, si no me equivoco, pues que si no era un valor mayor de 22 euros no tenían que pagar ni IVA ni aranceles, y ahora da igual el valor que sea, van a tener que pagar IVA y aranceles, ¿vale? Entonces, pues es un problema para esta gente, pero para los que estamos en este régimen realmente no es un problema. Es más, nos beneficia porque entonces los costes de esta gente se incrementan, ¿vale? Entonces se disminuye, por decirlo de alguna manera, esta competencia. Entonces vamos a ver con ejemplos los de régimen de la Unión, ¿vale? No obstante, también tenéis que tener en cuenta que este régimen es igual para todo el mundo, ¿vale? Para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, por ejemplo, en España hay un colectivo que se llama autónomos en recargo de equivalencia, que es un colectivo que no tiene que hacer declaraciones de IVA y por lo tanto no tiene que devolver el IVA repercutido, es decir, de las ventas. Sin embargo, como la OSS es para todos igual, pues entonces, aunque tú seas autónomo en recargo de equivalencia, estás obligado a hacer esto de aquí, ¿vale? Vas a estar obligado a devolver el IVA que tú has repercutido sobre las ventas a distancia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no solo vas a devolver ese IVA, sino que como tú estás en recargo de equivalencia, sobre los bienes que tú has pagado al principio, ¿vale? De la importación que tú hayas hecho o de si lo has comprado nacionalmente, tú has pagado un IVA sobre ese stock y además también has pagado un recargo de equivalencia y tienes que tener en cuenta que además también vas a pagar IVA sobre las ventas. Conclusión, si estás en recargo de equivalencia, las ventas a distancia pues ya ahora ya son un total robo para ti porque te aplican IVA 2 veces y además también pagas recargo. Para todos los demás sigue igual, es decir, no afecta porque se hace como hasta ahora, ¿vale? ¿Y dónde os tenéis que adherir o cómo os tenéis que adherir a la ventanilla única? Pues bueno, se tiene que hacer desde la sede de la empresa, es decir, donde esté la sede de la empresa. Si nuestra empresa está en España, lo tendremos que hacer en la agencia tributaria, ¿vale? ¿Cómo? Pues con el modelo 035, como hemos explicado aquí. Si la sede de tu empresa está en Alemania, pues lo tendrás que hacer en la agencia tributaria de Alemania, ¿vale? Con el modelo que corresponda en Alemania. Y así pues con todos, ¿vale? Cuestiones generales, os pongo este link, que es básicamente aquí, ¿vale? Vamos a la agencia tributaria, le damos a IVA y comercio electrónico, le damos a información general y ahora aquí tendríamos que darle a esto de aquí que pone ventanilla única y os recomiendo que os leáis todo esto, ¿vale? Y, o sea, es decir, que le deis a todos estos links y os leáis todo, pero si le damos a cuestiones generales, pues aquí hay cuestiones que se repiten, que os pueden venir bien que os las leáis, ¿vale? Y ahora ya sí que sí, vamos a los ejemplos, que es donde lo vais a entender todo mucho mejor. Vamos a decir que nosotros somos una empresa española, tenemos stock en España y realizamos ventas B2C a consumidores finales en España e Italia, ¿vale? Y nos acogemos a la UOSS, es decir, a la variante esta que es régimen de la Unión, ¿vale? Porque nuestros bienes ya están en la Unión Europea porque están en España. Entonces, ¿qué pasaría? Pues bueno, primero, esta venta de aquí, es decir, que es una venta nacional, inventario en España y va a un consumidor final de España, pues lo haríamos igual que siempre, igual que toda la vida. Declararíamos ese IVA español en el modelo 303. Pero esta venta de aquí, de inventario de España a Italia, nos adheriríamos a la UOSS, ¿vale? Y
en España mediante el modelo 369 trimestralmente, pagaríamos ese IVA italiano. Se lo pagaríamos a la Hacienda española y luego la Hacienda española se lo daría a la Hacienda italiana, ¿vale? Y esto haría pues que no tendríamos que estar registrados en el IVA italiano, ¿vale? No tendremos que tener un número de IVA italiano y tampoco tendremos que hacer declaraciones de IVA en Italia. Lo haríamos todo desde España y la Hacienda española se lo daría luego a la Hacienda italiana. Esto, como he puesto aquí, es EFN, ¿vale? Esto sería pues, European Fulfillment Network. Ahora vamos a ver un ejemplo haciendo también paneuropeo. Entonces, en este ejemplo hemos dicho que es una empresa española, igual que antes, inventario en España, igual que antes, y realizamos ventas a consumidores finales de España e Italia, ¿vale? Esto igual que antes. Es decir, nos acogemos a la USS, pero le añadimos la variante de que además esta empresa también vende en Francia, pero además con inventario en Francia. Es decir, que tenemos inventario en España, pero el inventario de España sirve para vender a España y para Italia, y el inventario de Francia pues solo vende a consumidores finales de Francia. ¿Cómo funcionaría esto aquí? Pues bueno, la venta a España desde España, igual que siempre, 303, no pasa nada, ¿vale? La venta de España a Italia, ¿vale? Inventario en España a Italia, pues como antes, modelo 369, trimestralmente pagamos el IVA italiano a la Hacienda española y la Hacienda española se lo da a la Hacienda italiana. Y lo nuevo, que es esto, que sería paneuropeo, que es que tenemos inventario en Francia y se lo vendemos a un consumidor francés. Pues ¿cómo tendríamos que hacer esto? Pues es paneuropeo y en este caso, como tenemos el inventario dentro de Francia, ya estamos obligados a estar registrados con un número de IVA francés y hacer declaraciones de IVA en Francia, ¿vale? Y como es de Francia a Francia, recordar, esto no es una venta a distancia. ¿Y cómo lo haríamos entonces? Pues necesitaríamos un IVA francés y haríamos declaraciones en Francia, ¿vale? Porque no es una venta a distancia y al no ser una venta a distancia ya no la metemos aquí y como tenemos que estar obligados a estar registrados en Francia, pues lo hacemos en la declaración de IVA francesa, ¿vale? Y por último, el tercer ejemplo es lo mismo que antes, ¿vale? Pero con la diferencia de que en vez de vender, o sea, en vez de que el inventario de Francia sea para un consumidor final en Francia, es para un consumidor final belga, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, la primero, igual que siempre, venta nacional, igual que siempre, modelo 303, IVA español, no hay duda. Vale, la venta de Italia, pues igual que siempre, con la UOSS, es decir, la ventanilla única en España, en el modelo 369, declaramos esa venta con ese IVA italiano, ¿vale? Y aquí la casuística es que como el inventario está en Francia y de Francia ha ido a Holanda o Bélgica, nos da igual, pues también es considerado una venta a distancia, ¿vale? Aquí no era una venta a distancia porque iba de Francia a Francia, pero aquí, como va de Francia a otro país, pues entonces ya sí que es una venta a distancia y como nuestra sede está en España, pues entonces lo tendríamos que meter también en el modelo 369 y entonces en este caso tendríamos esta venta a distancia de España a Italia y también esta venta a distancia de Francia a Bélgica, Holanda o donde queráis, ¿vale? Diferente a Francia. Entonces, pues tendríamos que hacer en la declaración de la OSS, en el 369, el IVA italiano y belga en este ejemplo, ¿vale? Y bueno, espero que esto os haya aclarado, ¿vale? Es un poco complejo, pero creo que con estos ejemplos ha quedado bastante claro. Y nada, os recuerdo que si todavía no os habéis unido a la comunidad, os podéis suscribir al canal, ¿vale? Hablamos de todo temas de emprendimiento y además acabamos de crear un grupo de Discord al cual os podéis unir con el link que aparece en la descripción y podéis preguntar pues, dudas sobre la ventanilla única, sobre Amazon, sobre negocios online y estamos formando ahí una comunidad y entre todos nos ayudamos, así que os animo a que os unáis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención.